En 2021, después de la introducción a la unidad, el enunciado de indagación, Mr. Carlos nos dio la sorpresa de poder participar en un concurso de leyendas latinoamericanas presentado por la revista Quimera, en el cual contaba como premio tener tu relato publicado en una antología. Siempre tenemos para cada unidad un enunciado de indagación, que básicamente es una gran idea que exploramos durante la unidad. En la unidad de mitos y leyendas, el enunciado de indagación era que en cada lugar y época las sociedades tienen comunican diferentes creencias que a veces cumplen un propósito determinado. El profesor nos inspiró y nos motivó, e inclusive él mismo nos escribió un relato llamado El legado, el cual hace una hermosa conexión con su familia, su hija pequeña, su fallecido padre y el famoso recopilador de leyendas Don Elías Celedón. En la unidad de mitos y leyendas aprendimos sobre diferentes culturas expresando sus valores y creencias y miedos en sus leyendas y mitos. Tuvimos una reunión en línea con la revista Quimera donde nos explicaron los detalles y la importancia de seguir preservando los relatos de leyendas latinoamericanas. Después de eso, cada uno redactó su leyenda y 9 fueron seleccionadas para el proyecto final. En séptimo grado empezamos a explorar sobre la unidad de mitos y leyendas en clase de Performance Art con Miss Kiara López. Más adelante, en clase de español, empezamos a investigarlo profundamente, primero haciendo comparaciones sobre similitudes y diferencias hasta llegar a hacer cuadros comparativos. Y nos dimos cuenta que cada relato es importante para las culturas de cada pueblo. Por ejemplo, el Cadejo, el Silbón o hasta mitos como la de la creación maya. Al final del tiempo estamos hablando sobre las culturas y valores de cada persona. Después de comunicarnos con Revista Quimera, les gustó tanto nuestro entusiasmo que nos propusieron seleccionar de los mejores relatos de la clase para hacer nuestra propia antología aparte del concurso. Para escribir estas historias, nuestra creatividad era lo primordial. En clase, trabajamos variaciones creativas. Cambio de focalización y cambio de registro fueron unas. Para trabajar el cambio de focalización, lo que hicimos fue un ejercicio que Mr. Carlos nos puso a hacer, donde teníamos que matarlo a él, teniendo diferentes perspectivas, ya fuera en primera persona, siendo testigo, o en tercera persona, omnisciente o cámara. Para trabajar el cambio de registro, leímos la leyenda en la que estamos interesados, para cambiar luego el lenguaje en el que estaba escrito, ya que era un lenguaje antiguo, y lo cambiamos por un lenguaje actual y un contexto presente. Otras variaciones creativas que practicamos para trabajar en nuestras leyendas fueron el cambio de estructura y el cambio de final. Para trabajar en la estructura, el profe Carlos nos puso un trabajo sobre matar al profesor Carlos, y en ese trabajo se tenía que cambiar la estructura, que podía ser lineal, circular, in media o in extrema res. Y luego de terminar el trabajo decidíamos cuál de estas estructuras quedaría mejor para adaptar en nuestra historia. Y para practicar los distintos tipos de final, el profesor Carlos nos puso a todos en la misma situación, pero cada persona tenía que elegir qué final usar, si uno sorpresivo, uno cerrado, uno abierto, para así poder adaptar ese final a nuestras leyendas y poder tener el mejor cierre. Estos ejercicios nos ayudaron mucho a la hora de redactar nuestra historia, ya que tuvimos muy claro la toma de decisiones que queríamos hacer y qué queríamos y qué no queríamos incluir en nuestra historia. Mi variación creativa fue escrito desde la perspectiva de una mamá que tiene mucho estrés de sus niños y trabajo, y mi propósito fue mostrar cómo las leyendas no solo pueden ser divertidos, pero también ayudarte en tiempos duros cuando necesitas consejo y dirección en la vida. Mi variación creativa fue la historia de una chica hospitalizada que se estaba siendo aterrorizada todas las noches por el espíritu de una monja que le obligaba a tomar un vaso de agua que podía salvarle la vida o terminarlo. Mi leyenda, por ejemplo, tenía una estructura completamente lineal y el final era sorpresivo, ya que el mismo autor se convertía en una leyenda. Este proyecto fue bastante divertido. Personalmente yo lo tomé como un reto. Yo decidí hacer la leyenda del Cadejo porque era la que más había escuchado de parte de mi familia. E incluso la escribí de la forma en la que alguien escucharía una experiencia del pasado. Mi historia fue basada en la leyenda de los duendes, que es una leyenda usada para asustar a los niños y motivarlos a portar bien.
Yo estoy muy agradecida de tener esta oportunidad de contar esta leyenda en la etapa y la época en la que estamos, donde puedo darle un giro más realística. También lo que hice fue darle un final abierto que puede dar al lector una oportunidad de imaginar la futuro de chica y cómo termina su historia, y también de pensar si de verdad se merecía la chica tener una segunda oportunidad de vida. A pesar de mi falta de experiencia, intenté dejar brotar mi creatividad lo más posible, sin eliminar esa parte esencial de realismo que se necesita. Por esa razón, añadí un cambio de registro de un lenguaje más informal y añadiendo un enfoque más ecológico. El cadejo eliminaba a las personas que no hacían lo correcto o contaminaban el ambiente. Mi variación creativa fue desde un punto de vista en primera persona y centrado en la cegua, viviendo 10 años después en una vida cotidiana. Aunque originalmente se contó la leyenda para asustar a los niños para que trataran bien a sus padres, creo que al agregarle esos aspectos humanizadores, 10 años después, también les enseño sobre el perdón y el crecimiento. La familia es muy importante para mí, entonces incluir una parte donde ella puede reunirse con su familia se sintió esencial. Y de cierto modo también concluyó la historia original con un final feliz. En mi relato Carta de Traspaso, además de hablar sobre temas morales como el aprendizaje, el bien y el mal, también quise tratar cómo las personas, e inclusive hasta yo misma, no reconocemos o valoramos la importancia de las leyendas latinoamericanas en nuestra cultura e identidad. Incluso, a pesar de que hice lo mejor posible, no esperaba que se convirtiera en un libro accesible para las personas. Esto generó un sentimiento de gratitud y victoria de parte mía y de los otros estudiantes.